Hola, buenas noches. Jueves 18 de junio de 2020, día indeterminado ya de pandemia en Chile. Somos el Despertar TV, le doy la bienvenida a Richard, Ismael y Bastián, quienes están nuevamente en este episodio ya número 6. Vamos a partir hoy día con mucha información, pero queremos hablar de crimen y crímenes. Esta, se ve por ahí, es la definición que la RAE, uno puede estar o no de acuerdo con la RAE y su funcionamiento, pero nos da un contexto, cómo define crimen, delito grave, acción indebida o, no alcanzo a leer al revés, bueno, acción Reprensible. indebida o reprensible, acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien. ¿Por qué traemos a colación esta palabra en este momento? Porque gran parte de la discusión durante los últimos días se ha basado en si este es o no un gobierno criminal y si el ex ministro de Salud, el señor Mañalich, es o no un criminal con delantal. A la luz de esta definición que nos da este pequeño contexto, la respuesta sería sí, lo es. ¿Por qué? Porque ocultó información, porque no transparentó la información, pese a que se le exigió que se transparentara esa información, porque esa información podía salvar vidas. Se le solicitó cuarentena para distintas partes, en distintos momentos, desde marzo de este año, y no hubo caso con esa solicitud. Para él era poco más que una locura. Y bueno, ni vamos a hablar ya de la inmunidad de rebaño. Están los videos ahí, se los mostraríamos. Pero no somos tan hueones como Chalper como para andar imprimiendo videos y mostrárselos como les mostramos recién un papel impreso con la definición de crimen. Por lo tanto, cuando se habla de vidas humanas y de las personas que están a cargo de esas vidas y son parte de un gobierno, y cuando es un tema de salud pública, y esa salud pública no está a la altura de lo que necesita la gente, y ese gobierno no está a la altura de las necesidades económicas, sociales, psíquicas de esas personas y ese gobierno se convierten en criminales. Y doblemente criminales cuando gran parte de esos gobernantes provienen de la derecha chilena, defensora de dictadores, asesinos y genocidas. Que no nos olvidemos. Entonces, cuando tenemos que se solicita o está dentro de las peticiones de la gente, por ejemplo, condonar la deuda del CAE, y la derecha chilena con parte de la oposición nos dice no, cuando les decimos, pero saquemos una parte de nuestra plata, de las AFP, no. Bueno, ya, suspéndame el corte de servicio por un tiempo, porque no voy a tener plata para pagar. No. Pucha, mi señora está todavía con la guagua recién nacida, necesita que se le extienda el postnatal, que haya un postnatal de emergencia. No. Pero cuando hay que aumentar las penas para la gente que tiene que ir a ganarse el pan para no morir de hambre por la cuarentena, sí. Cuando hay que ponerle urgencia a una ley de seguridad que solo criminaliza a las personas, sí. Y ahí está la derecha en masa votando por eso sí, y diciéndonos no para lo que nosotros necesitamos, y gran parte de la oposición. Porque el acuerdo nacional, que fue un acuerdo del que todavía no está todo claro, no estuvo toda la oposición. ¿Qué es la oposición? Tenemos varias cosas que hablar. Siguen muriendo personas, los hospitales están colapsados y seguimos sin información transparente y sin soluciones concretas y reales para este oasis llamado Chile. Así que abro la discusión. Ismael. Mira, tú tocas unos temas que son monstruosos, son gigantes. Eh,
pero muy certeros en realidad de lo que en estos últimos días nos ha mostrado la realidad en Chile. Y aquí yo quiero decir dos cosas, o partir diciendo dos cosas. Una, eh, que los últimos acontecimientos en donde que culminan, digamos, o que digamos, justifican la salida de Mañalich, ¿no? Viene a demostrar que lo que hemos estado diciendo desde marzo, de que el gobierno miente, el gobierno manipula la información, el gobierno manipula las cifras, no era mentira, no era una locura de resentidos o de oposicionistas, digamos. Era lo que estaba pasando, ¿cachai? Ahora, esa demostración o esa culminación de información que termina demostrando que el gobierno nos mentía, que el gobierno nos ocultaba información, no es producto del trabajo de una oposición política en el Parlamento o en los partidos políticos que se llaman de oposición. Es de la tosudez, de la rebeldía, del profesionalismo de un par de mujeres periodistas, ¿cachai? Que se la jugaron arriesgándolo todo para decir esto es mentira, ¿cachai? Que es la Matus y la fundadora de CIPER, no me acuerdo el nombre del instituto, me van a disculpar. González creo que es la viola de la periodista. Mónica Que ellas González. fueron las que, efectivamente, que fueron las que empezaron a decir, sobre todo Matus. Matus fue la mujer que levantó la bandera de la investigación, recordémosla con los zapatos del Puma, o sea, aquí hay una cosa, perdón, no los zapatos del Puma, me confundí de libro. El La libro historia negro negra, de la justicia chilena, chilena, censurado en este país. censurado en tiempos democráticos, bueno, de la democracia que hablan ellos, ¿no? En tiempos del Pato Elwin y Y su... recordemos, Ismael, que Alejandra Matus, Mañalich, creo que antes de que cerrara su cuenta de Twitter, o si no directamente en uno de sus informes diarios, le dijo, esa información es falsa, lo que tú estás diciendo no es mentira, poco más, ¿no? Así es. Así es. Entonces aquí también da pauta para dos temas, ¿no? Uno que tiene que ver con cómo este gobierno racionalmente, y ahí es donde yo coincido con cuando tú presentas la definición de crimen, ¿no? La pertinencia de presentar la definición, digamos, que tiene que ver con que este gobierno decididamente, racionalmente, voluntariamente, toma la decisión de ocultar la información respecto de las cifras que están produciéndose en esta pandemia, pero no solo le oculta las cifras oficiales al país, sino que además le oculta la información al contagiado. Es decir, hay a lo menos 30.000 personas que no sabían que estaban contagiados, pero el gobierno sí sabía que estaban contagiados. Entonces, esos 30.000, ¿a cuántos más contagiaron sin saberlo? Entonces, eso es un acto criminal, no es una negligencia, no es ineptitud, porque fue racional, fue tomada la decisión. Y Mañalich lo termina diciendo porque sabe que no le va a pasar nada, porque sabe que da lo mismo en este país que haga lo que quiera, ¿cierto? Lo hice para evitar las críticas de la oposición. Yo me pregunto, ¿cuál oposición? Bueno, si tenemos una tracalada de partidos políticos, de parlamentarios, de parlamentarias, que han sido súper obsecuentes y que se satisfacen, ¿no es cierto?, mandando un Twitter diciendo, ¿saben qué? El gobierno lo está haciendo mal, ya pues cabréense, no lo hagan más, ¿cachai? Pero no sacan, pero terminan votando las leyes a favor. O sea, por ejemplo, tú mencionabas un par de ejemplos en la introducción. Yo me voy a quedar solo con el tema de el postnatal de emergencia, que fue la última ley que votaron, ¿no? ¿Cuál oposición? Si la oposición termina votando en contra, o sea, termina votando a favor de lo que el gobierno estaba planteando. Partido Demócrata Cristiano, socialistas, PPD, ¿no es cierto? Terminan votando lo que a la derecha le conviene que voten, es decir, negando los beneficios al pueblo. Ahora, y por eso coincido en que es un acto criminal. Y por otro lado, lo otro que yo quería mencionar tiene que ver con que nuestro país, creo que lo he dicho con anterioridad, nuestro país, desde octubre a la fecha, ha ido evidenciando que la derecha es experta solo en tres cosas: en robar, en mentir y en asesinar. O sea, desde el 18 de octubre a la fecha, la derecha, tanto el gobierno como los partidos de derecha y los que no se dicen de derecha, se han dedicado a sacar leyes cuyo único propósito es reprimir al pueblo,
la ley anticapucha, la ley antibarricada, la ley de no sé qué cosa. Ahora sacaron la ley para extremar o maximizar las sanciones para aquellas personas que, según ellos, vulneran la cuarentena. Pero cuando la vulneráis viajando en helicóptero, no pasa nada, ¿no? Eh, es solo cuando la vulneráis porque tenéis que salir a trabajar o buscar el sustento para tu casa. Entonces, es un gobierno profundamente clasista, profundamente racista, profundamente criminal. Pero eso no es novedad para este país. Lo novedoso es que hoy día está develado absolutamente, no tienen cómo ocultarlo. ¿Cachai? Eh, Eso yo creo que por ahora. Creo que aquí Miguel tocó temas que son súper duros e interesantes de analizar. Pero quiero recalcar que la inmunidad de rebaño, dentro de los dictámenes de la OMS y de la literatura de la ciencia o de la salud, está considerada como un delito por las consecuencias que trae. Por ejemplo, en países como Suecia, están iniciando acciones judiciales contra sus ministros de Estado que proporcionan esa política, o incluso no esa misma política, sino que por acciones judiciales en Italia, por ejemplo, de haber tomado las medidas previas, están iniciando acciones legales contra aquellos ministros que no las tomaron e hicieron caso omiso a ellas. Por tanto, estamos en Chile estamos en una situación más crítica que ellos, debido a que aquí hubo una intención, y le digo esto desde mi punto de vista o desde mi responsabilidad, hubo una intención de administrar la pandemia con el fin de que esta dure y de controlar lo que es el estallido social o todos los eventos sociales que podría venir. Hubo una intención dolosa de hacer que esto se propagara y se prolongara. Y no ha quedado más que claro. El señor ex ministro saliente Mañalich sale, yo creo que también sale por un canje de que los 3 partidos de oposición que participaron en ese acuerdo nacional le pidieron la renuncia a Mañalich para que Mañalich saliera, pero Mañalich se va y da muchas frases más frases todavía para poder analizar. Dice que la responsabilidad de la estrategia era del presidente, por tanto no vuelve a decir que es el de ahí arriba que hay que atacar al presidente Piñera, eh, y nos dice una frase que él oculta a los muertos, si no me acuerdo, en una declaración de la tercera para evitar municiones a la izquierda. O sea, ahí refleja la intención dolosa de él, en nombre de este gobierno, de ocultar datos para mantener un pseudo control, una pseudo veracidad de lo que estaban haciendo y mostrarle al mundo de que estaban administrando de muy buena forma esta pandemia, ahora estaban solventando cuando no ha quedado claro. Y tenemos otro informe de otro país, de Blumenau, que deshace al gobierno de Chile. Lo deshace, le dice que se comportó a nivel de los países ricos para darse cuenta que sigue siendo más pobre y más pobre que lo que era hace un tiempo atrás. O sea, este gobierno sí ha tenido una intención dolosa y ha tenido estas consecuencias de los muertos, ha tenido estas consecuencias de los infectados, del ocultamiento de cifras, y es más, también este gobierno criminal, en toda aquella medida que está tomando, sea de represión hacia las personas y de la no porque se puedan sostener o solventar sus derechos básicos, votando en contra o yendo al TC para poder que estas leyes no salgan, demuestra su carácter y su intención. Como decía Ismael, aparte de ser un gobierno clasista, la intención de perjudicar y de preservar el modelo por las personas. El modelo económico por sobre el trabajador, el modelo económico por sobre la vida de las personas. Y ya encuentro que no queda nada más que argumentar en favor de eso. Entonces, es una condición súper crítica. Y ahora estamos en el momento o sea, la oposición, que si que hubiera habido, que perdió una oportunidad de haberlo acusado constitucionalmente. Entonces, eso. Así que no hay más que decir. De hecho, nosotros lo comentamos en algunos de los episodios anteriores, que era muy, muy llamativo que el saliente ministro de Salud siempre hablaba y decía, por encargo del presidente, el presidente es el que diseña la estrategia. Y lo planteamos acá, bueno, ¿quién resultará ser el culpable final de todo esto? ¿El que dice que es el presidente? ¿O si el presidente efectivamente es el que está detrás de todas estas formas erradas, por decirlo simple, de, de ver un tema de salud pública, como lo hemos dicho? Solo esa acotación para pasar con Richard.
Sí, o sea, un poco más para agregar lo que mencionan ustedes. Yo no dejaría de lado la estrategia que se usó desde el presidente hacia el ministro o viceversa, o sea, donde nos llamaban a una nueva normalidad, donde nos llamaban a tomarnos un café, ¿cachai? Donde también las cifras oficiales no concordaban con las que se informaban en la OMS, y una de las últimas frases que dijo el ministro Mañalich que desconocía el nivel de hacinamiento que había en el país. Entonces, frente a eso, yo creo que están muy desconectados de la realidad social en la cual vivimos en este minuto, pues, ¿cachai? Entonces, también esa criminalización va un poco de la mano de la estrategia y las medidas que ha tomado el gobierno. Y yo también me quiero colocar un poco de lo que planteaba el ISMA o tú, Miguel, en el último punto de el rechazo o la inadmisibilidad de la ley del postnatal de emergencia. O sea, imagínate que el subsecretario de Previsión decía que era inconstitucional porque se iban a gastar alrededor de 100 millones de dólares del gasto fiscal, y para darle plata a las empresas. Por ejemplo, el Banco Central hace unos días propuso y destinaba 24.000 millones de dólares para las empresas en la compra de activos y varias decisiones más, y no tenemos plata para un postnatal de emergencia que va a requerir alrededor de 100 millones de dólares. O sea, ese es el foco que tiene el gobierno en este minuto, salvatar la empresa. eh, También creo que lo conversamos en algún programa anterior respecto a cómo las empresas siguen trabajando sin ningún momento de fiscalización en respecto a los salvoconductos que se le da a sus trabajadores. Creo que también hay un foco importante que tenemos que mirar, porque también hoy vi una noticia de un par de trabajadores que fueron detenidos, iban a sus trabajos sin salvoconductos que la empresa les destinaba, pero siempre los noticiarios habituales que manejan la información criminalizan a la gente, pero tampoco se dan el tiempo de ir a donde trabaja o la empresa en el cual trabaja ese trabajador e ir a entrevistarla y decirle y cuestionarla por qué no le dan los salvoconductos. ¿Cachai? Entonces, eso es algo que está pasando en este minuto, y es para que vamos entendiendo cuál es el foco que tiene el gobierno en este minuto. Bueno, ahí hay un tema que tú tocaste, Richard, que no es menor y que está relacionado con la movilidad. Se habla mucho de reducir la movilidad y incluso se rumoreó esta semana, empezaron a llegar mensajes por WhatsApp de que este viernes la región metropolitana iba a hibernar. Más allá de pedirle a la gente que sea responsable, de que vayamos siempre a una fuente seria, de que cuestionemos, dudemos de ese tipo de información, a ver, era algo que no tenía pies ni cabeza. ¿Por qué? ¿O por qué lo pienso yo de esa manera? Porque si con Cueva hemos podido administrar y manejar una cuarentena, menos vamos a poder administrar y manejar una hibernación. Porque no solo está el tema, por ejemplo, de cómo vive, cómo come la gente, cuando tenemos casos ya con las famosas cajas de alimentos, donde en Arica, en la región de Parinacota, se está iniciando una investigación por el mal uso de estas casas, de estas cajas, perdón, por los negociados. Son 900 millones de pesos que se están investigando, que podrían haber servido para otra cosa. Cada caja evaluada en X monto que no se le quiso subir a las personas en el primer pago de esta plata de emergencia de las 65 lucas, que recién ahora se sube. O sea, no daba cómo
la región metropolitana y las otras regiones en Chile pueden aguantar una hibernación con un nivel de gobierno como el que tenemos. Y esto habla muy claramente de quiénes son las cabezas que están a cargo de esto cuando, por ejemplo, Paula Daza desmiente hoy día algo que hemos escuchado y visto todos, que es la famosa inmunidad de rebaño. Yo le quiero recordar a la señora Daza que ella estuvo en el San George, el colegio, que no es un liceo público. Fue un viernes 13 de marzo a ese colegio, y esto de trazabilidad y de nada, no hizo nada en ese colegio el viernes 13 de marzo, porque yo también estuve ahí, y a mí nadie me preguntó mi nombre, ni dónde vivía, para chequear mi caso y ver si yo era un posible contagiado de ese colegio, en el que por circunstancias estaba trabajando en ese momento. Entonces no mientan. Ese es un gran tema. Este es un gobierno mentiroso. Creo que ya lo hemos dicho. Quiero acotar a lo tuyo de que la famosa frase de la no inmunidad de rebaño la hemos escuchado hasta del mismo Mañalich. O sea, que hoy día salga la vocera una vez más a mentir, porque lo único que sabe hacer es mentir de todas sus actuaciones, de decir que nunca y que ella tiene la espiritualidad y la conciencia tranquila de que esa no fue la intención. Tenemos más de 12 videos, tenemos incluso de los que estuve en la tarde, reportajes en donde él, y en entrevistas donde habla de que la gente se tiene que enfermar lentamente, todos enfermos. O sea, aquí la mentira es descarada, o sea, a tal punto que sale una ministra de vocera de gobierno a tener que dar a entender de que no era así y de mentir, y seguir mintiendo, seguir mintiendo, seguir mintiendo, o sea, ya ya no sé cómo describirlo, ya es una wea criminal ya. Como lo decíamos. Y llegan tarde. Y llegan tarde, como siempre, a las necesidades de la gente. Llega tarde la cuarentena a Peñaflor. Hablemos ahora de cómo han sido estos días en Peñaflor, porque el último episodio decíamos que claro, no podíamos hablar de cuarentena en Peñaflor porque no habíamos tenido cuarentena. Ya vamos a cumplir mañana una semana en cuarentena. Se ve que hay un control en ciertos puntos que conectan sobre todo con Talagante, donde hay policía y hoy día aparecieron, no, ayer aparecieron militares controlando también. Ya, hay un control, pero en lo que podría ser el centro de Peñaflor, Plaza de Peñaflor, los alrededores, accesos más escondidos que, digamos, el que vive acá los conoce, no hay tanto control. Y hay necesidad de la gente de salir, como hemos visto esta cuarentena acá en Peñaflor. Mira, yo creo que la cuarentena en Peñaflor, de verdad siento que es muy extraña porque es una cuarentena tipo gobierno, es una cuarentena mentirosa. Mentirosa porque, claro, nos obliga a estar encerrados, pero no existe fiscalización respecto de si efectivamente los que andan en la calle lo andan haciendo porque andan trabajando en algo que no puede dejar de hacer, o anda comprando, o anda haciendo trámites, que son como los permisos que se supone que dan, ¿no? Y se ha focalizado la fiscalización en el centro de Peñaflor, lo que es la plaza y sus alrededores. Es como para la tele, ¿no? Es como lo que sale en la tele es lo que es fiscalizado. Todo el resto del pueblo, que obviamente no sale en la tele, no es fiscalizado. Y a mí que me ha tocado salir todos estos días, he visto cómo las calles siguen igual de llenas de vehículos, la gente igual transita en la calle,
lo que sí hay que reconocer es que ha bajado. No es la misma cantidad que la semana anterior, pero sigue habiendo mucha gente. O sea, uno espera en cuarentena que ande muy poquita, si es que no nadie, digamos. Pero no. Hoy día yo salí a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, y las calles estaban igual de llenas de vehículos como cualquier día normal. Entonces, siento que es una cuarentena extraña. Comparto plenamente que además es una cuarentena muy mal planeada, y como todas las cuarentenas como todas las cuarentenas que ha dictado este gobierno, porque no es eficiente dictar que en una comuna se entra en cuarentena, pero la gente sigue obligada a ir a trabajar, sigue obligada a hacer los trámites, sigue obligada a ir a pagar las cuentas, sigue obligada a todo. Es decir, una cuarentena de verdad es quédate en tu casa, te pagamos el sueldo igual, ¿no es cierto? Buscamos las formas, ¿no es cierto?, para que tengas que salir lo menos posible, y lo menos posible significa solo ir al médico, solo ir a comprar, lo esencial, ¿no? Pero no, pues no hay un respaldo del Estado a la cuarentena. Hay dictaminación de cuarentena, pero sigue haciéndolo todo. Y como hay que aparecer como que somos eficientes, entonces para que salgáis te vamos a dar un permiso que dura 2 horas, que dura 3 horas, que dura 4 horas, dependiendo de lo que vaya a hacer, pero que tampoco se fiscaliza ese permiso. Porque claro, se dice que cada persona va a tener derecho a 2 permisos a la semana. Un permiso diario. Yo he sacado 3 permisos el mismo día. Entonces tampoco es cierto que es un permiso al día, ¿me entendías? Entonces es como la excusa para decir estamos en cuarentena, ya no me molesten más, decretamos la cuarentena, pero es una cuarentena, como te digo, como el gobierno mentiroso, no sirve en lo absoluto. Eso. La cosa de los permisos es un tema muy, muy particular, porque ¿cómo te fiscalizan el permiso? Bueno, mira, Yo estaba, uno saca el... Perdón, dale. yo por el tipo de negocio que hago tengo un permiso sacado en la comisaría virtual, pero cuando paso por un control muestro el papel y me dicen pase. ¿Qué pasa si yo te mando por correo mi permiso? ¿Lo podía ocupar o no? No Ahora, sé, yo creo que... por favor, Ismael. La verdad es que yo creo que sí. Sí, la verdad es que yo creo que sí. O sea, y yo me quiero centrar en el punto de la fiscalización dentro de la comunidad. Yo creo que debemos recordar también cómo el alcalde de Peñaflor, ¿cachai?, pidió a gritos la cuarentena en Peñaflor. O sea, 2, 3, 4 semanas atrás ya la estaba pidiendo, pero la fiscalización dentro de la comuna ha sido nula, po. O sea, yo creo que si es que él la pedía con tanta ansias, la cuarentena dentro de nuestra comuna, tendría que haber tenido una estrategia para que esta cuarentena se respetara, ¿cachai?, con su debida fiscalización, porque yo también me pongo en el caso que dice Ismael. Yo hoy día salí a comprar necesidades básicas al supermercado y no había ninguna fiscalización, nada, ni en la salida del cruce de Mayoco, ni en Pajarito. Después fui a una verdulería, tampoco, Camino del Diablo, me di casi toda la vuelta a Peñaflor y no había cero fiscalización, ni siquiera una patrulla de la Paz Ciudadana. ¿Fuiste al supermercado? Fui al supermercado, sí. ¿Y en el supermercado para entrar te pidieron el permiso? No, nada. Nada. Filtro básico, ¿no? Debería ser ese. O sea, era obvio, ¿cachai?, que a lo mejor haya un filtro respecto a eso. Y como decís tú, capaz que a lo mejor, claro, nos fiscalicen y tengamos, porque uno muestra el permiso en el celular y te lo miran, ya pase nomás, ¿cachai? Tampoco hay un detalle de mirarlo, que te pidan el carnet de identidad a la hora que saliste, a la hora que tienes que volver, ¿cachai? Entonces, y como les decía, yo me quiero centrar en tanto que el alcalde pidió la cuarentena y no hay, o yo no he visto por lo menos,
una programación de fiscalización o una estrategia de fiscalización dentro de nuestra comuna. ¿Cachai? Yo creo que hay un tema relevante que no es menor. Yo te voy a contar, Richard, cuál fue la gran estrategia de nuestra autoridad comunal para fiscalizar la cuarentena. Estacionar un vehículo municipal con las personas adentro a la salida del peaje de Mayoco. Gran estrategia. Me lo contaron. Esa fue la estrategia de Nivaldo Mesa para controlar los accesos a nuestra comuna. No sé, paupérrimo. Se paseó por los matinales como cualquier político, ¿cachai? De derecha, pidiendo, como les mencionaba. Bueno, el demócrata cristiano, anda por ahí. O sea, sí, es de los mismos, tenéis razón. Pero bueno, yo quiero hacer hincapié en ese punto, o sea, tanto que se pidió, cero fiscalización. Yo quería no dejar pasar un comentario que ustedes hicieron que me parece que es importante que le demos una vuelta. Dentro del proceso de fiscalización, Miguel pregunta si los guardias del supermercado te pidieron el permiso para andar comprando. No tienen por qué pedirlo. O sea, yo creo que un guardia privado no tiene facultades para fiscalizar las autorizaciones que da Carabineros. Aquí el que me tiene que fiscalizar los permisos es Carabineros, milico, inspectores municipales. Inspectores municipales, eso significa no cualquier funcionario municipal, inspector municipal que tiene un rango de ministros de fe. Entonces, no el guardia municipal, pues no el guardia del supermercado. El guardia del supermercado está para cuidar el supermercado. No está para ver si yo tengo o no permiso para andar en la calle. Eso pega a los pacos, pega a los milicos, pega de... Entonces, en ese caso, deberíamos tener o Carabineros o la persona que sea claro, ahí sí, para hacerlo. Ahí sí de acuerdo. La cosa es, no es quién te lo pidió. La cosa es, ¿te lo pidieron? No, claro, pero eso digo que eso es lo que no quería dejar pasar. Porque leí en una página de Facebook que alguien mandó una carta diciendo que los guardias en particular del supermercado líder de acá de Mayoco le habían pedido el permiso y se habían puesto a comentar entre los guardias, este permiso es más mentiroso, qué sé yo, como dudando. No es pega del guardia del supermercado, ¿cachai? Porque imagínate tú vayas a pagar al banco, que el guardia del banco te pida, oye, ¿sabe qué? Usted me tiene que pedir permiso. No es pega del guardia del banco pedirte el salvoconducto, o el permiso, perdón, salvoconducto o otra cosa. Es que yo creo mal que ese es un verdurería no es pega del complejo porque operan otras cosas. Pues digo, yo creo que aquí la pega de fiscalizar es de las autoridades. Y los que tienen la tarea de fiscalizar son los inspectores municipales, los pacos, decreto, Carabineros para los oídos sensibles, los milicos, ¿cachai? Los únicos, no. Y los milicos, ojo, que a pesar de que yo el sábado pasado vi milicos fiscalizando a las 6 de la tarde, alrededor de la plaza de Peñaflor, los milicos no tienen facultades para fiscalizar en el periodo que no es toque de queda. Ojo con eso, porque los milicos tienen la autorización de salir a la calle a fiscalizar desde las 10 de la noche para adelante, hasta las 5 de la mañana del toque, no me acuerdo qué era el minuto de queda, pero no lo pueden hacer durante el día, para eso está Carabineros, ¿ya? Entonces ahí también hay aquí la cosa funciona como al lote, ¿cachai? Es como bueno, ya sale y tú, no importa, ¿cachai? Entonces como todo funciona al lote, termina no haciéndose. O haciéndose, como yo le digo, no es que la plaza de Peñaflor salga en la tele, obviamente, pero es como el dicho, ¿no? Es para la tele la cosa, es como para que lo vean los que pasan por ahí, ¿no? Hay funcionarios municipales afuera de la municipalidad fiscalizando, ¿cachai? Están los pacos un poquito más allá, los milicos un poquito más acá. Pero en el resto de Peñaflor, o sea, yo ayer fui a comprar pan a donde compro siempre, ahí en las cooperativas de Mayoquito, y en la cancha de baby fútbol están los mismos cabros que están jugando la pelota que pasan jugando todos los días, ¿cachai? Y se supone que están en cuarentena y están en su casa. ¿Y quién lo fiscaliza? Nadie, porque si pasa el transporte escolar, no, el transporte de ciudad, ¿cómo se llama? Peña Vecino, ¿cómo se llama? Los vehículos municipales de seguridad pasan y nos saludan, ¿no? Entonces, es una cuarentena, insisto con lo que decían antes, súper mentirosa. Yo creo que con lo que dice el INMA, igual
concuerdo plenamente en que los guardias de los supermercados no tendrían por qué fiscalizar, pero a lo mejor, y frente a lo que planteaba anteriormente, creo que hubiese sido una buena estrategia poner en los supermercados una par de personas de esta cuestión de Peña Seguro o un par de carabineros, ¿cachai? Porque generalmente la gente va a comprar sus necesidades y alimentos básicos en los supermercados. Entonces, a lo mejor también no hubiese sido ahí una estrategia de fiscalización respecto a eso, ¿cachai? Como para poder un poco controlar que la cuarentena efectivamente se esté cumpliendo. Pero no hay estrategia. Ahí como lo decía el Ismael, yo creo que habría que analizar un poco más porque existe algo que se llama la reserva del derecho de admisión. Por ejemplo, es lo típico de que tú podías al curadito echarlo de tu negocio. Habría que ver qué pasa en un tema cuando hay una pandemia, cuando es salud pública, si tú puedes fiscalizar a alguien para que entre o no entre cuando pone en riesgo la vida de las demás personas. Porque tú no sabes si esa persona que está entrando te puede contagiar. Entonces yo creo que ahí tendríamos que analizar más qué pasa en esa situación específica con este caso particular. Sí, A mira, lo eso mejor para Bastián largo, nos puede porque ayudar más desde el tema de la ley. sí, solo para darle el pase a Bastián, súper cortito, solo ya es invasor que cuando tú tratáis de entrar al supermercado te ponen una pistola en la frente para tomarte la temperatura. O Claro, sea, yo puedo andar yo puedo invasor andar con innecesario. temperatura porque puedo andar con temperatura porque, no sé, porque soy caliente por último, ¿cachai? Y no necesariamente estar tan infectado, pero ellos y eso no es legal, no es constitucional. A no ser que Bastián ahora con su marco jurídico me lo desmienta, pero no es pega de un guardia de supermercado que tiene como propósito cuidar los bienes del supermercado, no tiene como propósito cuidarme a mí, él está para cuidar los bienes del supermercado. Bueno, pues a lo mejor cuando no te deja entrar está cuidando ese bien, ¿cachai? Es muy delgada esa línea. Bueno, para acotar un poco en el tema de los guardias y de la fiscalización, los guardias privados no tienen un poder de poder fiscalizar en ambientes públicos, se tienen que remitir a su espacio y tampoco van a tener las atribuciones que por ley están fijadas de que ellas tienen que privar o tienen que cuidar el recinto privado, no de quienes ingresan y en caso de que haya un peligro inminente ellos pueden actuar. Ellos no pueden decir esta persona entra, esta no entra y revisar los documentos porque no tienen esas potestades. Los que sí la tienen son aquellos funcionarios públicos, como dice en este caso Animal, que son en calidad de ministro de fe y que tienen la potestad para poder fiscalizar. Y ahí podría haber un complemento de guardia privada que se le confiera un poder, pero eso por ahora es medio imposible, porque el deber es del Estado. El Estado es quien tiene la potestad de prohibir, de sancionar y de poder limitar ciertos permisos o ciertas restricciones. Ahora, el otro día escuchaban a Jadwe decir que volviendo al tema de la fiscalización se hace súper difícil en aquellas comunas en que tienen menos dotación de policía y de militar. Se hace muy complejo. Porque hagamos una diferencia. Recoleta, por ejemplo, no me acuerdo cuál es el grado de las comisarías, pero tiene una comisaría mucho más pequeña, porque no tiene menos PACO. La de Las Condes es comisaría, no me acuerdo qué tipo, ahí en eso siempre me pierdo, y tiene más dotación para poder fiscalizar, pues tiene más fuerza pública para poder aplicar las sanciones, de poder fiscalizar, de que la gente no ande en las calles sin el permiso. Y eso te hace hablar a ti de una mala administración y de una mala regulación y planificación de la cuarentena en el tema de la fiscalización, porque hay un conflicto también de potestades ante la MUNI, que es un organismo independiente autónomo que tiene ciertas potestades con el Estado. ¿Quién fiscaliza? Porque la municipalidad de por sí no tiene que tener un mandato propio mandado, por este caso, por el Ejecutivo. Entonces, ahí radica un conflicto y también un conflicto con los guardias privados que no tienen más allá de su esfera, de sus atribuciones, y el tema de la fiscalización es esencial si uno quiere que la cuarentena funcione dentro de esta cuarentena engañosa, mentirosa, mal implementada que ha implementado este gobierno. También, para ir cerrando este tema, hacer una muy mala fiscalización y el tema de los permisos excesivos, el tema de que las empresas de permisos colectivos puedan cambiar sus giros y tener muchas más facilidades para poder seguir funcionando. Encuentro que eso habla
de una mala planificación y ejecución y de las atribuciones que se van a tener dentro de la cuarentena, y no habla nada más que de un gobierno deficiente, inepto y estúpido al momento de actuar y llegar otra vez tenemos que estar discutiendo de una política pública que ha sido mal aplicada. Eso. Sí, y no olvidemos, como para cerrar este tema de fiscalización, que estas fiscalizaciones también se ajustan a un protocolo. Es un protocolo que entrega el MinSal, y que es un protocolo que trataron de adelantar cuando hablaron de nueva normalidad y cómo se debía atender, cuáles son las cosas de salud que tú tienes que tener, de prevención. En otros países se habla de bioseguridad. Eh, Vas a atender con mascarilla, vas a atender con o sin guantes, con máscara facial, con una placa de plástico de X material que te mantenga una distancia de 1 metro. Y son protocolos que además el MinSal va cambiando muy frecuentemente. Cuando todo esto comienza, en marzo, el protocolo, si se detectaba un caso en un colegio, cambió 3 días seguidos. El protocolo el miércoles 11 de marzo era uno, el jueves 12 de marzo era otro, y el viernes 13 de marzo fue otro. Entonces, aquí no vengan con ese cuento de que nos estamos preparando desde febrero, enero, diciembre, porque es otro más de las muchas mentiras de este gobierno. Entonces, es un tema que hay que analizar más en detalle. Yo creo, Miguel, que ni al día de hoy hay un protocolo concreto respecto a cómo se puede actuar en esta pandemia. Porque imagínate que ni siquiera los ancianos, ¿cachai? Los hogares de ancianos tienen todavía un protocolo respecto de cómo eh, eh, trabajar si es que tienen algún contagio dentro de su hogar. Entonces, ni siquiera el 13 de marzo, ni el 15 de marzo, ni hasta el día de hoy hay un protocolo concreto de cómo actuar frente a algún contagio. Las empresas tampoco tienen algún protocolo, entonces ha sido pura falsedades. Improvisación, exactamente. Improvisación que juega con vidas humanas, y eso es lo más triste y doloroso de todo esto. 18 de junio de 2020, 8 meses desde que se cumplió, no desde que se cumplió, desde que se gestó aquel 18 de octubre, para que no lo olvidemos. 8 meses en que las personas, la ciudadanía, el pueblo, pide más dignidad, pide justicia social, económica, política. 8 meses desde que Chile despertó, desde que hay una amplia mayoría que quiere que este sistema cambie, que sea más igualitario, equitativo, más feminista también, algo que tenemos que aprender mucho nosotros los hombres. Así que quiero empezar a cerrar este capítulo de hoy con una reflexión sobre este modelo. ¿Por qué? Porque vemos mucho ingeniero desfilando como autoridad de gobierno, sin contar que es un gobierno que nos dijo que iba a sacar la grasa del Estado, pero sigue contratando a los amigos de los amigos de los amigos de los partidos políticos de turno, un mal endémico de la política chilena de por sí. Pero vayamos un poquito hacia atrás para volver a tomar esto del crimen como el tema, porque en Chile se criminalizó el movimiento social del 2006 con los pingüinos, el movimiento del 2011 y el del 2019. El estudiante, los estudiantes, las estudiantes que saltaron torniquetes en octubre son criminales.
el gobierno de los gerentes que venían a mejorar este país no parte en este gobierno, parte en el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde ellos vienen a hacer todo mejor, a administrar, a ser eficientes, porque el Estado no es eficiente, el Estado que ellos mismos vendieron y compraron a precio de huevo para llevarse las utilidades para la casa. Se produce este quiebre el 2011 y aparece Bachelet 2, con grandes promesas de cambio, con una intención de cambio. Por lo menos había una idea de que las cosas podían cambiar. Lamentablemente, apareció la vieja política chilena, la clásica política chilena, y torpedearon muchas de esas cosas, lo que permitió que la derecha generara una campaña del terror para que Piñera saliera nuevamente. Ya es conocido su eslogan, aunque ya nadie lo menciona, se ha ocultado un poquito, pero ya no se habla de los tiempos mejores, porque los tiempos mejores no venían antes de la pandemia, no había tiempos mejores, no los hay, y con este gobierno no los va a haber. El miedo es un gran gestor y promotor de cambios. De cambios desde una institución, de medios de comunicación, de partidos políticos, de empresarios, que meten un miedo para que algo cambie a favor de ellos. Hay mucho miedo con esta pandemia, aunque no lo parezca, aunque la movilidad no se reduzca, hay miedo, porque la cosa se está poniendo más grave. Los sistemas están colapsando. La salud va a llegar a un punto en que no va a responder y esto va a seguir escalando. Vamos a entrar al invierno dentro de unos días más, un invierno que se viene duro también, porque hay factores asociados, cambio climático, muchas cosas que la derecha no cree. Son inventos de los comunistas. Todos los que pensamos distinto a ellos somos comunistas. Así de limitada es su visión del mundo, así de penca. Ahí están los Chalper, las Flores, los Coloma, y todos los que ya hemos nombrado en capítulos anteriores. Entonces, ¿por qué hago esta breve ida para atrás? Porque no podemos permitir que estos 8 meses, que ese 18 de octubre sea en vano. Necesitamos que este país cambie. Para que si el día de mañana hay otra pandemia, no nos encontremos en esta situación tan miserable para algunos, para otros no tanto, pero tan desoladora y angustiante para la gran mayoría. Así que les dejo abierto para que si quieren hacer alguna última reflexión, adelante. Yo solo agregaría, Miguel, que no dejemos de exigir justicia por todas las personas que fueron mutiladas ese 18 de octubre en adelante. ¿Sí? Creo que debemos seguir exigiendo esta justicia por Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y muchos otros que en este minuto aún no la tienen. Y quería cerrar un poco con una frase que me encantó. En este minuto, la gente común y corriente como nosotros tiene 3 opciones que no ha declarado el gobierno: morir de hambre, morir de COVID o cárcel. Para que se den cuenta qué gobierno tenemos en este minuto y quiénes nos están gobernando. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, complementando lo que decía Miguel, efectivamente el gobierno lo único que ha sabido hacer es criminalizar. O sea, criminalizó la lucha social, criminalizó el movimiento estudiantil, ha criminalizado todo. Y hoy día está criminalizando la pandemia. O sea, ese nivel de enfermedad
de personajes que lo único que ven detrás de sus ojos es milicos, guerra, 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 guerra. O sea, hoy día, ¿cuál es la alternativa para frenar la pandemia? Meter preso a la gente. O sea, no es tener un mejor sistema de salud, no es que los pobres que están muriendo porque no tienen acceso a ventiladores puedan entrar al templo sagrado que armaron en espacio riesgo para los ricos, ¿no es cierto?, donde hay camas disponibles, hay ventiladores disponibles, pero están reservados para la elite, ¿no? Los torrejas que se mueran, ¿no? ¿Cachai? Entonces, es un gobierno criminal. Yo creo que este círculo que hemos dado, desde el inicio al cierre, partimos definiendo lo que era un crimen, y cerramos diciendo, este es un gobierno criminal. Voluntariamente, racionalmente, ha decidido que se muera todo el que quiera, todo el que se tenga que morir. Ellos no van a hacer nada para evitarlo. Lamentable y tan cierto. Y hablando de espacio riesgo, hoy día salieron a la luz, y no gracias a los medios de comunicación oficiales, sino a una periodista independiente, los contratos y la información que ha circulado respecto a espacio riesgo. Y un dato no menor. ¿Por qué? Porque si la oposición, la verdadera oposición, tuviera cojones, ya Mañalich estaría acusado constitucionalmente, acusado judicialmente, con arraigo nacional, y esperando sentadito en el banquillo de los acusados. Porque en ese contrato, el señor, si no me equivoco, Zúñiga, establece y deja por escrito que es al día de la firma de ese contrato, los contagiados en Chile eran 4.000. Cuando Mañalich por televisión nos estaba diciendo que eran un poco más de 1.000. Criminales por donde se los mire. Vamos a admitir a Bastián de nuevo, porque obviamente esto está siendo grabado, hay problemas técnicos entre medio, para poder despedirnos, darles las gracias a quienes nos están viendo, escuchando, en este medio de comunicación alternativo de opinión ciudadana, de análisis político ciudadano, sin intereses, sin financiamiento ni raspados de olla, y una visión humana de nuestra sociedad. Bastián, volviste, nos estamos despidiendo ya. Sí, se me cayó el internet, unos problemas actuales. Suele pasar. Gracias Richard, gracias Ismael, gracias Bastián por darse el tiempo, porque esto también, dentro de las muchas cosas que uno tiene que hacer y sobrellevar en el día a día, se agradece darse este tiempo para poder juntarse a conversar, aunque sea virtualmente. Recordarle a quienes nos ven, somos El Despertar, medio de comunicación alternativo de Peñaflor. Somos El Despertar TV, nuestro episodio número 6 ya. Gracias a quienes nos escuchan. Y no olvidamos, yo apruebo convención constituyente, porque quiero que este país cambie. Y la derecha nunca más. Nunca Eso. más. Nunca más. Se dijo. Y se hizo Y la- cuando haya que ir a votar. Y la concerta. Y la concerta. También. Eso. Un abrazo a todos, sean solidarios. El pueblo necesita al pueblo, así que pónganse con las ollas comunes que se están realizando en la comuna. Brigada Solidaria de Peñaflor. Solidaria Peñaflor. Sí. Ahí Gran está. trabajo el que están haciendo, chiquillos. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao. Nos vemos. Chao a Adiós. ustedes.